Es una alegría poder dedicar unos momentitos, unos minutos en este congreso a maestros. De hecho, ustedes ven en la diapositiva, a este momento lo hemos llamado así, tiempo de maestros. Solamente porque queremos hacer presentes una vez más a los doctores Chirinos y Bretones, sino porque además nos van a acompañar, además de Ana y de los hijos de Raúl, dos maestros también, como son Marta Iglesia y el doctor Ricardo Sardi. Primero quiero hacerles ver otra foto y que me digan ustedes en quién les hace pensar. Esto es el Torreón del Monje, los que no lo ubican, en la ciudad de Mar del Plata, ¿verdad? Esto es inconfundible. ¿No es cierto? Ana. ¿Cuántas veces habrá pasado caminando por la vereda del Torreón del Monje el doctor Francisco Paco Bretones, ¿verdad? El Francisco Bretones, que también lo vamos a hacer aquí presente, junto a Ana, porque también es cierto que si Raúl no era Raúl sin Betty, Francisco no era Francisco sin Ana, ¿verdad? Es así, ¿verdad? ¿Cómo lo conociste a Francisco, Ricardo? No, Ricardo, primero Ricardo. Vamos a ir a lo académico primero. A ver. Bueno, él lo cuenta en el libro de la logoterapia es obvia, porque las cosas se enganchan un poquito unas con otras. A raíz de lo de que en Mendoza conocíamos a César Castillo, en el 76 Castillo visitó Mendoza, y después de eso vinimos acá a Buenos Aires, por una invitación de Echeverri y de Acevedo, porque ellos le escriben a Víctor Frank diciéndole que cómo se puede hacer para comunicarse más con él, para desarrollar más la logoterapia. Y Frank desde Austria le dice, bueno, comuníquense con Mendoza, porque en Mendoza están trabajando muy bien con la logoterapia, cosa que acá en Buenos Aires ignoraban. Bueno, no es novedad que ignoren al interior, los de Buenos Aires. Entonces, se comunicaron con nosotros y viajaron a Mendoza, Acevedo, Echeverri y Chirino. Y allá se refunda la Sociedad Argentina de Logoterapia y se lo elige presidente a Chirino. Así él después de un tiempo se quejaba también que dice, Raúl, yo era presidente de la Sociedad Argentina de Logoterapia y de repente dejé de ser presidente. No sabía en qué momento le habían organizado un golpe de Estado. Entonces, en el 83 damos un curso con Marta Giuliano, Juan Alberto Echeverri y yo en El Salvador. ¿Era calle Mitre esa calle? Callao. Callao. Mitre, Callao. Porque para las calles no. Y dimos un curso que reunió a 90 personas. En ese libro de la logoterapia es obvia, Paco dice que ahí se puso en contacto con la logoterapia, ese primer curso. Nos hace un homenaje inmerecido a Marta, a Juan Alberto y a mí, diciendo que somos las columnas de la logoterapia en la Argentina. Bueno, y ahí estábamos en ese primer curso. Él se puso muy contento conmigo porque habían atentado contra el Papa en esa época, hacía unos poquitos meses. Entonces yo citaba la dimensión humana del Papa, cómo surge ante el atentado y al sentirse baleado, porque cuando lo alzan y lo llevan para el hospital dice, ¿por qué a mí? Dice Wojtyla, ¿por qué al Papa? Entonces yo, en la conferencia, una universidad católica, digo, ¿qué cosa en ese momento? ¿Por qué no al Papa? Bueno, Francisco le encantó al Paco que yo hubiera dicho eso. Entonces, en ese momento él se pone en contacto con la logoterapia, lo dice claramente en el libro. Y bueno, y ahí arranca la conexión con su ir a instalarse, a plantear desde Mar del Plata
su polo de ejecución de todo esto, y a trabajar con el hombre de la calle, como él decía, ¿no? Ahí está. Si a Raúl lo podemos caracterizar con un perfil académico, a Francisco lo podemos plantear con el perfil de la calle, ¿no? Sí. El hombre de la calle. Sí, sí. Fue para la gente su trabajo, ¿no? Sí, sí, seguramente. Muy identificado con la gente permanentemente, ¿no es cierto? Sí. Vamos a dar algún dato para los que no conocieron, y Ana me va a corregir si me equivoco. Ustedes saben que Francisco en realidad era catalán, que nacido en Barcelona. A los 11 años ingresó al seminario de Barcelona para iniciar su carrera eclesiástica y se recibe en la Universidad Gregoriana de Roma como licenciado en teología. En 1956 viene a Argentina y tiene actividad en el Gran Buenos Aires, Villa de Lina, luego en el interior de la provincia, Necochea, Maipú. Es también docente en institutos educativos. Lo trasladan en el 65 a Mar del Plata como capellán del Hospital Internacional General de Agudos, y tiene también actividad allí docente. Me permito decirlo, con ese formato de sacerdote de pueblo, de cura de pueblo, ese típico personaje del cuento de costumbre, novela de costumbre, ¿no? Era un sacerdote muy formal, digamos, muy metido con la gente. Se recibe de psicólogo, en el año 74 le otorgan el estado laical, sí. y realiza su vida casándose con Ana Woso. ¿Cómo conociste, Ana, a Francisco? Bueno, a Paco lo conocí siendo yo empleada administrativa de la Universidad Católica de Mar del Plata, y él recién llegado de Maipú como profesor en la Facultad de Humanidades. Él se resistió al principio muchísimo, porque tenía que dejar Maipú, en donde él como sacerdote hacía una obra impresionante, hizo una obra impresionante. Pero aquel entonces obispo de Mar del Plata, Monseñor Enrique Rau, le pidió que integrara el claustro de profesores de la Universidad Católica, porque Paco, visionario, una persona que vivía adelantado a su tiempo con una perspectiva muy realista, había cursado en Dolores el profesorado de Historia, tenía título oficial, y después había hecho la carrera aquí en la Kennedy, posteriormente, como psicólogo y doctor en psicopedagogía. Entonces, formó parte del claustro de profesores, a Paco también le gustaba mucho fumar en pipa. Y en aquella época, donde había un grupo de alumnos y un hilito de humo que salía por encima de sus cabezas, era Paco dando clase en el patio, en la calle o a veces en la playa. Una persona muy decidida, muy coherente, y siguió dando clases en simultáneo en casi todos los colegios oficiales y confesionales de Mar del Plata. Hasta nos casamos, tuvimos a Francisco, a Paquito, a Sergio y a Ana Laura, que falleció hace 35 años, y a partir de ahí fundamos la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que ya con el marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl, y que en noviembre va a cumplir 24 años. Después de asistir al curso aquí de logoterapia, en el 82, él fundó el Centro de Estudios de Logoterapia de Mar del Plata, ya van a cumplir 33 años, y hoy seguimos. No voy a llorar porque tenemos que ir a almorzar, pero forma parte también. Durante casi 31 años, miles de personas pasaron por esos cursos, y es el día de hoy que dicen, a veces mi vida es un antes y después de la logoterapia o de pasar por la escuela de vida, y también antes y después de haberlo conocido a ese gallego que revolucionaba, sacudía a la gente, le gustara o no, desde la biblioteca pública con las clases. Sigue presente, yo tengo los cassettes, tengo miles de cassettes
y de muchos videos. Lo llevo porque tomé las clases yo. El último año que él asistió a las clases lo hacíamos juntos porque no claudicaba en silla de ruedas. Pudo ir a los cierres de logoterapia del 2012, al aniversario de la Escuela de Vida, con un tesón y una fuerza tremenda. Seguimos usando los cassettes, los videos, las charlas. Lamentablemente no pudo venir, no me pudieron acompañar amigos, pero bueno, la impronta de Bretones, como vos bien dijiste, el proceso de sembrar. Hola, gracias. Son amigos de la Escuela de Vida. Bueno, siembra, cosecha, siempre él tuvo el privilegio de poder hacerlo en simultáneo. Ahí está. Ustedes ven. Ustedes comprenden que también la mejor foto para conocer a Paco sea esta, ¿verdad? Como en el caso de Raúl era su foto con Betty. Y hay, Marta, una similitud muy grande, ¿no?, en los dos. No solo la pipa, la presencia de una mujer, ¿no?, sosteniendo por detrás, el sentido del humor, la llegada a la gente, ¿no? Son como dos perfiles. Sí, no te creas, esta se las trae también. Estábamos en Santa Fe, una reunión. Yo doy una charla y había preparado en Mendoza una filmina para llevar. Cuando llego a Santa Fe, no encuentro la filmina. Y digo en la charla, miren, tenía unas filminas para pasar ahora, pero no tenía. Esta me dice, mira, sos un mentiroso. Nunca preparaste esa filmina. Eran mentiras lo de tu filmina. Porque en Mar del Plata hiciste lo mismo. Bueno, y también él y ella, dos exponentes de la sencillez. Estábamos almorzando en mi casa en Mendoza, terminamos de almorzar y dice, bueno, me voy a dormir la siesta, así que se fue a mi cama, se fue a dormir la siesta. De esa manera y de esa manera trabajaba, con esa sencillez que tanto le ha llegado a la gente. El antes y después de Paco de la gente era porque lo veían no como un catedrático subido allá arriba en la cátedra, ¿no es cierto?, en el altar de los conocedores, sino ese hombre de la calle resolviendo sus cosas. Y aprendiendo, ¿no? Sí, y él en sus libros va diciendo, en 12 años de logoterapia hicimos tal cosa, en 13 años de logoterapia hicimos tal cosa, como elementos de la práctica. Él era un pragmático, es decir, lo de él era la praxis, sin duda, no la teorización. Y entonces, cuando aparece este último texto, el de la audacia de vivir, él acá ya le responde a la gente que le ha reclamado que sí, que eso es la logoterapia, pero que psicoanálisis y existencialismo tampoco no es un libro tan sencillo, que no se entiende mucho, que había que explicarlo, qué sé yo. Se dedican a este libro a hacer la explicación que la gente necesita. Se mete realmente con un maestro de la teorización de la logoterapia, abandona su rol pragmático, pero porque hay que hacerle entender a la gente qué es lo que dice Frank cuando escribe lo que escribe. Porque Frank escribe como un europeo culto. ¿Y qué nos pasa con eso? Que pone una frase, pero él en esa frase supone que hay un montón de conocimiento en ese lector que con esa simple frase va a alcanzar. Y nosotros tenemos que empezar a rastrear de dónde viene eso y cómo se apunta. Bueno, ¿qué es lo que hace Paco en este libro? Realmente se pone al servicio de la gente para la comprensión del mensaje frankliano. Bien. 4 libros publicados por el doctor Bretones, que también tenemos la suerte y el orgullo que forman parte de nuestra colección. La logoterapia obvia fue el primero, costó convencerlo a Paco que se anime a sentarse a escribir. Y claro, y escribía en máquina de escribir, y traía su manuscrito y uno le pedía el pendrive y no, él cerraba la máquina y listo, imprimía y cerraba la máquina, de tal que se perdía todo. Y para la editorial era un gran trabajo porque había que retipear todo el libro para meterlo al programa y diseñarlo, etcétera.
llamaba a los alumnos. Nos hemos encontrado varias veces en una confitería en la Avenida del Libertador cuando Y venía a era dar muy sus clases. interesante porque preguntaba yo le decía a Paco, envíale esto a Frankel. No, me decía, ¿cómo le voy a enviar a Frankel esto de la logoterapia sobria? ¿Te parece? Envíaselo que le va a encantar. No. Y ese no tuvo una respuesta grandiosa Sí. cuando Frankel recibió voy a la leer. logoterapia sobria. Porque la logoterapia sobria, además tuvimos que hacer un gran trabajo en la editorial porque era voluminoso la cantidad de casos concretos que presentaba. Como tu tesis doctoral. Y tuvimos que achicarlo para poder publicarlo, ¿no? Y le envía ese libro al doctor Frankl y la respuesta que recibe es esta. Querida profesor Bretones, muchas gracias por su atenta carta del 4 de noviembre de 1995 y particularmente por enviarme su libro. Como estoy sufriendo de degeneración macular, como usted debe saber, y debido a ello de severamente disminuida mi visión, no pude resistir la tentación de comenzar de inmediato a leer su libro. Y estuve hondamente impresionado por su profundo conocimiento de lo que la logoterapia significa. Pero a todo esto, su trabajo es una contribución inmensamente importante para un posterior desarrollo de la logoterapia. Pequeña maravilla. Entre más de 140 libros que explícitamente han sido publicados, usando la palabra logoterapia en su mismo título por otros autores y sobre el mismo tema, el suyo es uno de los más innovadores y creativos. Esa es mi evaluación sincera. Cordialmente, Víctor Frankl. Fíjense ustedes la recepción que tuvo el libro para Víctor y la devolución que le dio a Paco, cosa que lo entusiasmó y lo hizo salir de su reticencia a escribir, y luego nos enviaba manuscritos con mucho entusiasmo, que son estos otros 3 que pudimos publicar. Y de su reticencia y de su humildad, de esto pragmático que dice Ricardo, cada vez que nos encontrábamos, que por ahí teníamos oportunidad de almorzar en casa de ellos, como también los almuerzos o las cenitas juntos con Raúl y con Betty, él decía, te pido un ratito de conversar para que me expliques el concepto de conciencia. Bueno, Paco, el concepto... No, pero explícamelo bien, despacito. Esto de conciencia sin ese, conciencia con ese, esto yo no lo entiendo. En distintas oportunidades trataba de explicarle esto, aunque yo sabía que lo entendía, pero de todos modos se le insistía, yo se lo explicaba. Y cada vez que terminaba de explicarlo, decía Martita, no te ofendas, pero no lo entiendo. Y seguía insistiendo, la próxima vez me lo explicarías, le digo, evidente no te sé explicar porque no lo entiendes, no soy yo, que no, es una cosa muy profunda para mí, no lo puedo entender. Y es interesante esto que dice Ricardo, ¿no? Como no solamente lo entendía, sino que fue capaz de salir de eso pragmático, concreto. Yo recuerdo las veces que fui a dar la charla ya a Mar del Plata, la gente lo amaba esa gente que asistía, y eran grupos que los vi primero de 15, 20 personas y después en la propia catedral no tenía dónde hospedar tanta gente que llegaba, más de 100, de 120, de 140. ¿Por qué era esto? Era lo de todos los días, sin entender el concepto de conciencia, pero descubriendo el sentido de la vida. Así que una maravilla poder rendirle homenaje a los dos, que han sido verdaderamente 2 grandes maestros. Sin dudas. Yo simplemente digo esto y ya cerramos, una anécdota.